En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo 4, otras celebraciones litúrgicas. Artículo 1, los sacramentales. El Catecismo dedica en este artículo 10 números al estudio de los sacramentales. El día de hoy seguiremos profundizando en esta catequesis sobre el tema diversas formas de sacramentales. El catecismo dedica en esta última parte de su segunda sesión sobre la liturgia y los sacramentos a 2 apéndices en los sacramentales, uno dedicado a los exorcismos y el otro dedicado a las exequias. En los exorcismos hemos venido explicando que existen 2. El exorcismo simple, que tiene que ver con el bautismo, y el exorcismo solemne, que tiene que ver con la liberación de una persona que esté bajo el influjo de una posible posesión diabólica por parte de Satanás. Número 1673 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. Tenemos pues aquí este número, queridos amigos, que se viene a nutrir un poco de los prenotanda que hemos ido comentando durante estas catequesis, donde nos va enseñando el Catecismo de la Iglesia Católica que este rito, este prenotanda, nos va diciendo cómo es el ritual que la Iglesia Católica tiene para hacer los exorcismos solemnes. Y comentábamos algo supremamente importante, queridos amigos, y es que la forma, ¿no?, que usa Satanás para hacerse presente no es necesariamente la forma ordinaria el poseer a una persona, sino que su forma ordinaria es actuar en nuestra vida de una manera cotidiana, haciéndonos mediocres. Eso comentaba el Catecismo en el día de ayer, llevándonos a ser tibios, para que Dios, como dice el Apocalipsis, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque eres tibio. Ahora, los prenotanda continúa en esta parte donde nos hemos quedado ayer, de cómo es el rito de un exorcismo, y estábamos en la parte donde el ritual nos dice: procure siempre con empeño que el fiel vejado, es decir, el fiel poseído, durante el exorcismo, si es posible, se recoja totalmente, se vuelva hacia Dios y le pida la liberación con firme fe y con humildad. Y cuando sea vejado con más fuerza, es decir, cuando sea especialmente tentado por Satanás,
sopórtelo pacientemente, no desconfiando él nunca de la ayuda de Dios recibida por el ministerio de la iglesia. Es decir, la iglesia le dice al exorcista que si la situación se pone difícil, si hay una manifestación dura o muy dura durante el exorcismo, le dice al exorcista, tú no te asustes, tú confía. Porque Satanás algunas veces puede utilizar ciertas formas que son aquellas que salen un poco en los medios de comunicación y en las películas, son un poco espectaculares y que llaman más al morbo, ¿no? Y él puede usar esas situaciones, que pueda tener la intención de asustar al exorcista en el momento de estar practicando el exorcismo, para que si se asusta, deje de orar, o ese susto le distraiga de lo que es lo esencial, que es la oración y la confianza en el poder de Dios que va a liberar ese cuerpo de esa posesión diabólica. Y entonces la iglesia le dice, tú no te asustes, tú confía, tú sigue adelante con este exorcismo. Y esto, queridos amigos, es toda una lección. Aunque nosotros, cada uno de nosotros, no estemos en una situación de estas tan fuertes como una posesión diabólica, la iglesia nos dice, ante la tentación, que es la manera ordinaria como el obispo, como el poder de Satanás nos tienta, esa manera ordinaria, así nos dice la iglesia, tú no te asustes ante la tentación. Tú sigue adelante. Si caes, levántate. El tentador siempre estará ahí, día a día, minuto a minuto, porque él no descansa. No duerme, no tiene horario, no va de 8 a 4. 24/7 está el demonio trabajando en contra tuya. La iglesia nos dice, tú no te asustes, tú sigue adelante, tú confía en el poder de Dios liberador. Ahora los prenotandas siguen diciendo en el rito, si parece conveniente admitir a la celebración del exorcismo algunos acompañantes escogidos, se les debe exhortar a que oren con empeño con el hermano vejado, bien privadamente, bien según el modo indicado en el rito, pero absteniéndose de utilizar cualquier forma del exorcismo, ya sea de precavita o imperativa, que sólo debe ser pronunciada por el exorcista. Y aquí entramos un poco más de lleno a lo que es el rito del exorcismo en cuanto tal. Aquí nos dice el ritual que pueden ser invitadas algunas personas escogidas y maduras para que asistan a ese exorcismo. Pero fíjese cómo es de directo el ritual. Les dice, teniendo cuidado de no pronunciar las partes del exorcismo que están reservadas para el exorcista. Pueden haber personas ahí, pueden ser familiares, pueden ser amigos cercanos, acompañando a la persona que está vejada, que está poseída, orando, por ejemplo, el Padre Nuestro, pero nunca las fórmulas de exorcismo, que son dos. Una que se llama la fórmula precavita, que es la fórmula en la que se le pide a Dios, y la otra es la fórmula imperativa, que es la fórmula en la que se le ordena a Satanás.
Estas son las dos fórmulas que se usan en un exorcismo. Son prácticamente la esencia del exorcismo solemne y deben ser pronunciadas únicamente por el exorcista al que se le ha encomendado desde el obispo hacer el exorcismo. Después nos dice el ritual: conviene que el fiel, una vez liberado de la vejación, ya sea a solas, ya sea en compañía de sus familiares, dé gracias a Dios por la paz recibida. Además, será de recomendar que persevere en la oración, inspirándose principalmente en la Sagrada Escritura, que frecuente los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía y lleve una vida cristiana llena de obras de caridad y amor fraterno para con todos. Qué cosa tan importante esta. El que alguien haya sido liberado del poder de Satanás por un exorcismo le debe de conducir a vivir una vida en acción de gracias continuada, a vivir una vida intensa de piedad, de oración y sobre todo de caridad. Eso es muy importante. No vaya a ser que ocurra, como dice el Evangelio, donde el Señor nos habla de la posibilidad de que aquel del cual había sido expulsado por un exorcismo Satanás, existe la posibilidad de que si los demonios que han sido expulsados puedan retornar a esa persona y se hagan más fuertes todavía de lo que estaban antes. Eso también está en otro pasaje del Evangelio que habla de esta posibilidad. Y por eso la Iglesia nos dice: la persona que ha sido liberada del dominio del poder de Satanás, se le invita a que viva una vida coherente, humilde, piadosa, caritativa, entregada y sobre todo en acción de gracias a Dios por todo lo que ha hecho en él. Unas invitaciones a un cambio de vida total. Coherencia, humildad, piedad, la práctica de la caridad, entregarse y sobre todo una vida de acción de gracias. Pero es que realmente, si vemos en el fondo, esto no debería de ser solamente para alguien que haya sido liberado del poder de Satanás. Esto debería ser nuestra vida para todos. Todos deberíamos practicar en nuestra vida la humildad, la piedad, la caridad, la entrega, y que nuestra vida sea una acción de gracias por todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Es una invitación muy hermosa que nos hace aquí este ritual. Después el ritual del exorcismo nos dice: el exorcista debe de poner especial atención, además de las fórmulas solemnes que utilizan, la oración de precativa e imperativa. Dice que tenga un especial cuidado, además de los gestos y ritos que tienen su primer lugar y sentido, por emplearse también dentro de la purificación en el camino catecumenal. Es decir, que en el exorcismo hay una serie de gestos que se usan, que deben de ser puestos ahí en primer lugar. Y dice que son el signo de la cruz, la imposición de las manos, la insuflación, que es soplar en el rostro de la persona que está vejada por el demonio. Y por último, la aspersión con agua bendita. El signo de la cruz, fíjense qué tan interesante, la imposición de las manos, soplar en la cara y la aspersión con agua bendita. Estos están incluidos en el rito de exorcismo. ¿Y por qué están incluidas aquí? Porque también formaban parte de lo que eran los gestos y los signos que se hacían
en el camino catecumenal preparatorio de los primeros siglos de la Iglesia, en donde los cristianos se estaban preparando para ser bautizados. La Iglesia rescata estos signos y los utiliza en este rito de exorcismo. Signo de la cruz, imposición de las manos, insuflación y aspersión con el agua bendita. En aquel camino catecumenal se hacían estos signos de exorcismo y se utilizaban estos 4 signos. Por eso la Iglesia nos enseña que en 2000 años de historia, ella ha probado todo aquello que ha funcionado en la lucha contra el demonio. Entonces, por eso estos signos y estos gestos, la Iglesia sabe que son claves para expulsar un demonio de una persona. ¿Cómo es básicamente el rito del exorcismo? Tiene como unas partes que el exorcista va haciendo. Comienza primero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se hace la aspersión con el agua bendita. Después sigue la letanía en la que se invoca por la intercesión de todos los santos la misericordia de Dios. Después el exorcista recita uno o varios salmos que hablan sobre la protección de Dios sobre nosotros. Luego el exorcista proclama el Evangelio como un signo de la presencia de Cristo. Después, el exorcista impone las manos sobre el fiel vejado. Y en esa imposición de las manos invoca al Espíritu Santo para que ese demonio salga de él. Y al mismo tiempo sopla suavemente sobre su rostro. Y una vez que sopla sobre su rostro, recita el credo. Renueva las promesas del bautismo en las donde se renuncia a Satanás. Y el exorcista le muestra al poseído la cruz del Señor, que es fuente de toda bendición y gracia, y con esa cruz hace la señal de la cruz sobre él. Y con esa señal le está manifestando el poder de Cristo sobre el demonio. Finalmente, pronuncia la forma precativa, por la que se invoca a Dios, y luego la fórmula imperativa, por la que en nombre de Cristo se conjura directamente al demonio para que salga de ese fiel vejado. Esta es la manera como se hace un exorcismo. Ahora, ¿qué dice la fórmula precativa? Es una oración muy hermosa y muy fuerte. Dice así: Oh Dios, creador y defensor del género humano, te pido que vuelvas tu mirada sobre este Hijo tuyo que creaste a tu imagen y que llamas a participar de tu gloria. El antiguo adversario lo atormenta cruelmente, lo oprime con despiadada violencia, lo angustia con inhumano terror. Envía sobre él tu Espíritu Santo, que lo fortalezca en la lucha, que le enseñe a orar en la tribulación y lo fortifique con su poderosa protección. Escucha, Padre, el gemido de tu iglesia suplicante. No permitas que tu Hijo sea poseído por el padre de la mentira, ni que tu siervo, al que Cristo redimió por su sangre, sea sometido a la servidumbre del diablo, ni que el templo de tu espíritu sea ocupado por un espíritu inmundo.
Escucha, Dios misericordioso, los ruegos de Santa María Virgen, cuyo Hijo, mirando en la cruz, aplastó la cabeza del enemigo y confió a todos los hombres como hijos a la Madre. Brille en este Hijo tuyo la luz de tu verdad, que penetra en él el gozo de la paz, que se adueña de él el espíritu de santidad y que habitándolo, lo conduzca a la serenidad y a la inocencia. Escucha, Señor, la súplica de San Miguel Arcángel y de todos los ángeles que te sirven. Dios de poder, repele la fuerza del enemigo. Aleja sus falaces acechanzas. Dios de libertad y gracia, desata las ataduras del mal. Escúchanos, oh Dios, que quieres la salvación del hombre. La oración de tus apóstoles Pedro y Pablo y todos los santos que por tu gracia salieron vencedores del maligno. Libra a este Hijo tuyo de todo poder extraño y guárdalo incolume, para que restablecido en una serena piedad te ame de corazón y te sirva con tus obras, que te glorifique con alabanzas y te engrandezca con la vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta es la poderosa fórmula que se llama precativa. Ahí se le está pidiendo a Dios que sea defensor del género humano, que vuelva su mirada sobre ese hijo que ha sido poseído. Y se invoca a toda la iglesia, a todos los santos, a los ángeles, a los arcángeles. Ahí está todos trabajando por ese poseído. Se le pide a Dios que libere a esa persona. Y luego viene la fórmula imperativa, en la que se hace ya es un conjurar directamente al demonio para que salga de ese fiel vejado. ¿Qué dice la fórmula imperativa? Te conjuro, Satanás, enemigo de la salvación humana. Reconoce la justicia y la bondad de Dios Padre, que condenó tu soberbia y tu envidia con un juicio justo. Apártate de este siervo que el Señor creó a su imagen, adornó con sus dones, adoptó como hijo de su misericordia. Te conjuro, Satanás, príncipe de este mundo. Reconoce el poder y la fuerza de Jesucristo que te venció en el desierto, que te derrotó en el huerto, que te desarmó en la cruz y que resucitando del sepulcro se llevó tus presas al reino de la luz. Apártate, Satanás, de esta criatura, a quien con su nacimiento convirtió en hermano y muriendo compró para sí con su sangre. Te conjuro, Satanás, embaucador del género humano, reconoce al Espíritu de la verdad y de la gracia, que aleje tus acechanzas y desenmascara tus mentiras. Sal de esta criatura de Dios, a quien Él mismo marcó con su sello divino. Apártate de este hombre, a quien Dios por la unción espiritual convirtió en templo sagrado. Así pues, apártate, Satanás, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Apártate en virtud de la fe y de la oración de la Iglesia. Apártate por esta señal de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y mientras se pronuncia esta fórmula imperativa tan fuerte, apártate, Satanás, el sacerdote o el obispo está realizando estas bendiciones y está haciendo con la cruz la señal de la cruz enfrente o en el cuerpo de la persona que está poseída. Apártate, Satanás, por esta señal de la Santa Cruz. A esto se le llama la fórmula imperativa. Por tanto,
son estas dos fórmulas, digamos como el meollo del exorcismo. La fórmula deprecativa y la fórmula imperativa. Con una se le pide a Dios y con la otra se le ordena al demonio: apártate de este fiel. Muchas veces en el exorcismo la fuerza con la que se haga va a depender del estado físico de la persona, del estado psicológico de la persona, de la capacidad de aguante que la persona tenga. Y por eso puede ser que estas fórmulas se repitan una y otra vez, ¿no? Dentro del rito se puede hacer esto, especialmente si se ve que en el momento que se hace una vez ha tenido un influjo positivo. Mucha prudencia, el exorcista puede seguir así. Al final el rito concluye con una fórmula de acción de gracias y una oración de bendición. Como siempre y en todo rito. Una fórmula de acción de gracias y una bendición. Y en primer lugar se propone que una fórmula de acción de gracias es el Magnificat, o puede ser también el Benedictus. Esas dos preciosas oraciones antiquísimas de la Iglesia, que las rezamos normalmente dentro de las vísperas o dentro de las laudes en la liturgia de las horas, son dos oraciones de acción de gracias. En el Magnificat decimos: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una oración de acción de gracias hermosísima, como creo no existe ninguna otra. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y esa fórmula también se utiliza en el exorcismo solemne, porque quien ha sido liberado del poder del demonio entiende que ha sido agraciado. Y por eso se le va a pedir que viva una vida de ahí en adelante en acción de gracias, porque ha sido agraciado. O se puede utilizar también la fórmula del Benedictus. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Es una oración de acción de gracias también impresionante este Benedictus.
Cualquiera de las dos pueden ser maravillosas para hacerla parte de nuestra oración de todos los días y que son utilizadas también en este ritual del exorcismo. Finalmente, dicen los prenotanda, se hace el rito de conclusión, que es una bendición solemne, respondiendo con un amén a cada una de las invocaciones que el exorcista haga. Y al final el exorcista concluye el exorcismo diciendo: la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodie vuestros corazones y pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo. Por tanto, queridos amigos, este sacramental llamado exorcismo solemne que hemos ido explicando en estas catequesis, con esta guía que nos dan las indicaciones del ritual de exorcismos, podríamos sacar una conclusión muy importante, ¿no? Y es remarcar que nos demos cuenta de que esta posibilidad de la posesión diabólica de una persona es posible, pero es algo siempre excepcional. ¿Sí? Y no sería prudente que nos dejemos ennubilar en un exceso de estos casos que pueden pasar como si fuera lo ordinario. Porque quizás la mayoría de nosotros, o espero que todos nosotros, nunca nos toque ni siquiera ser testigos o invitados a verlo o a estar ahí orando. No nos va a tocar a lo mejor a ninguno de nosotros, pero es importante es que nos demos cuenta que la acción de Satanás, su forma ordinaria sobre nosotros, es a través de la tentación en cada momento de nuestra vida. En las cosas ordinarias es donde el demonio hace su obra. En el quehacer de cada momento. Por eso es que podemos fijarnos cómo en el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a decir: no nos dejes caer en la tentación. Fíjese que Jesús podría habernos enseñado a decir: no nos dejes caer en la posesión, pero no fue así. Él no lo dice así. Dice en la tentación, porque bien sabía el Señor cuando enseñó ahí a sus apóstoles a rezar el Padre Nuestro, que la forma ordinaria en la que Satanás iba a hacerse presente entre sus hijos, iba a ser tentándolos, no poseyéndolos. Aunque por supuesto que Jesucristo ha venido a liberar de la posesión también de Satanás. Y él mismo realizó exorcismos y él mismo expulsó a Satanás de cuerpos. Pero el Señor en el desierto nos enseñó a rechazar las tentaciones. Y eso es lo sustancial. Que ante la forma ordinaria que tiene Satanás de actuar mediante las tentaciones frente a nosotros, tengamos nosotros la posibilidad de desenmascarar esa tentación para poder combatirla y que seamos nosotros capaces de decir: apártate de mí, Satanás.